Bienvenidos a un nuevo episodio del Smartcast. Hoy, Smarters, vamos a hablar de un tema que creo que es bastante importante en la vida de todos nosotros. De alguna forma u otra, todos hemos tenido siempre, en algún momento, algún tipo de deuda. Y hoy vamos a abarcar un poco más de este tema y todas las implicaciones que puede tener en la vida de alguien tener cualquier tipo de deuda. Y para eso nos acompaña hoy Orlando Domínguez, que es un psicólogo clínico, maestro de psicoterapia y además especialista en conductas adictivas. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me encuentro muy bien y pues muy contento de poder hablar acerca de este tema que te platicaba hace un momento, no es tan sonado, ¿no? O sea, como que nos cuesta trabajo llegar y hablar acerca de nuestras deudas. Entonces va a estar muy interesante. Sobre todo porque de alguna forma u otra todos tenemos en nuestra vida algún tipo de deuda. La más obvia y la más evidente es el tipo de deuda financiero, ¿no? Y muchas veces no le prestamos la suficientemente atención como para pensar que eso desencadena otros problemas en nuestra vida, ¿no? En general, pues lo damos como por sentado que está ahí y tenemos que resolverlo, pero sin darnos cuenta puede afectar en muchos otros aspectos de nuestra vida. Y tú, como pues psicólogo clínico y que eres especialista en este tipo de conductas adictivas, pues supongo que también has tenido bastante experiencia en ver cómo puede afectar la vida o la mente de alguien esto, ¿no? Incluso gastar puede ser una adicción. Sí. Sí, la verdad es que cuando hablamos de conductas adictivas, a veces pensamos que todo tiene que ver con adicciones, con consumir algo, adicciones al alcohol, adicciones a la cocaína o alguna otra sustancia, pero no, hay muchas conductas como tal que se vuelven compulsivas, repetitivas y necesitan una atención, la cual, mira, en primera, como que es muy poco común que algunos terapeutas se especialicen en conductas adictivas. Normalmente es ansiedad, depresión, etc. Pero de entrada, ¿no? Pero obviamente está, por ejemplo, las apuestas, lo cual es deuda. O sea, por más que lo Básicamente sí. intentemos y tratemos de buscar la manera de que no, pero siempre hay una ley ahí, ¿no? La casa siempre va a ganar. Entonces, te metes a la apuesta, te vas a meter a las deudas. Sabes que en El algún momento ya no vas a ganar y Sin pues duda, bueno, y es ¿no? un Es una manera. ciclo vicioso muy duro, muy difícil, es una de las conductas adictivas más complicadas de poder rescatar. También está el shopping, es otro igual, o sea, es deuda, 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 y así tenemos diferentes conductas adictivas, adicciones a algo, a coleccionar, a comprar, y al final todo eso nos va a generar deuda, ¿no? Hay una premisa, creo que dicen que si no es de contado, no es un lujo. Entonces, hay personas que entran a coleccionar vasos, juguetes, X, Y, Z, y deja de ser un lujo porque al inicio creen que sí, pero cuando se vuelve una conducta adictiva, cuando tiene una alteración que se le llama clínicamente significativo, ahorita lo vamos a explicar, ya estamos hablando de un problema muy complicado, un Sí, problema sobre grave. todo que hay adicciones que son muy caras, ¿no? Por ejemplo, estas formas de coleccionar algo que ya no lo haces solo por tu gusto, sino ya es como compulsivo. Y a veces llegamos a límites en los que no nos damos cuenta de cómo estamos afectando nuestras finanzas y sobre todo por lo que mencionas, que si no lo puedes pagar de contado, pues no es un lujo. Y muchas veces recurrimos al crédito, muchas veces recurrimos a pedir prestado, Sí. a endeudarnos, tal vez no con una institución, pero sí con alguien. Entonces, creo que ahí es donde empieza el verdadero problema, ¿no? Muchas veces ni siquiera lo hacemos con una mala intención, muchas veces es, pues, no sé, tal vez para iniciar un proyecto, un negocio, y es lo que generalmente dicen que pues, es una deuda buena, ¿no? Cuando puedes mantener ese buen historial crediticio, cuando puedes mantener esa buena confianza y te siguen como dando oportunidades porque pues, eres bueno pagando. Pero el problema viene cuando hay un cambio en tu vida financiera y ya no puedes pagarlo, ¿no? O empiezas a tener gestión, pues sí, mala en cuanto a cómo empleas esos recursos, ¿no? Y ahí es donde entra todo este factor donde entendemos y creo que es sorprendente lo que nos mencionas, que no hay como tanto campo de estudio en esta parte de deuda y lo financiero, cómo puede afectar la parte mental. Sí, porque es curioso, pero con el dinero hay una especie de secretismo a voces, o sea, como que no se habla mucho acerca de dinero, se habla de la parte bonita del dinero, ¿no? De cómo una persona va creciendo, desarrollándose y cuando a alguien le va bien,
pues tratamos de ver todo eso que le va bien, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales vemos a los amigos que están de viaje, que están en un lugar, que se están comprando un coche nuevo del año, bonito, pero no sabemos si eso fue a costa de una deuda o si lo emplearon bien. O sea, el primer problema, creo yo, que sería como este secretismo con el que nos acercamos al dinero o la deuda como tal. O sea, nos cuesta trabajo compartir, confesar incluso, el decir: "Yo estoy muy endeudado", y la verdad es que sería bueno hacer como un ejercicio, o sea, preguntarle a tu grupo, a algún grupo cercano de amigos, casi podría asegurar que en un grupito de 5 o 6 amigos, si tú les preguntas: "Oigan, ¿quién de ustedes le debe un chorro a la tarjeta y quién está peleándose con el pago para no generar intereses, o los está persiguiendo el pago del coche o de la casa, etc.". Y para poder abrir ese tema se necesita mucha confianza, pero estoy casi seguro que los números son muy altos, pero no se dicen. Entonces ahí empieza un primer problema, que todo se cree que solo yo tengo la deuda. O sea, como de, puta, es que yo le debo muchísimo al banco, pero ojalá nadie se entere y siento que soy el único. Entonces me empiezo primero como a aislar y a partir de ahí ya guardo como ese secreto y la deuda empieza a crecer. Y creo que es algo que a todos nos sucede, ¿no? Creo que siempre hablar de cuestiones de finanzas y sobre todo de deudas con alguien que no es como del círculo familiar, tal vez, o alguien Sí. así tan cercano, pues es muy complicado. Y por ejemplo, tú como terapeuta, no sé si en alguna ocasión alguien haya identificado que el origen o gran parte de sus problemas venga de este tema del endeudamiento, del financiero. Si es fácil identificarlo o se lo atribuyen a otras cosas. Sí. No, de hecho, por eso te digo que lo primordial es empezar a abrir el tema, o sea, hablarlo y que no tengamos este miedo de que hablar de dinero es de mal gusto o es algo muy negativo o malo. O sea, eso es lo primordial. Yo tengo más de 10 años en clínica privada y uno de los principales temas que casi no se hablan, pero cuando llega un paciente para iniciar un proceso terapéutico, le comento y abro el tema es lo económico, porque al final del día la terapia, como muchos otros servicios, suelen ser, tristemente, en nuestros países latinoamericanos, un servicio caro. Entonces, al final es un lujo. Entonces, al final del día, pagar 900 pesos, 1000 pesos cada semana con tu nutriólogo, psicólogo, el fisioterapeuta, etc., es un lujo. Y en los procesos terapéuticos, yo sí le digo a los pacientes, a ver, la sugerencia es que nos veamos cada semana o cada 2 semanas, el costo de las sesiones de tanto. Séme honesto, si lo puedes pagar, podemos trabajar y podemos llevar a cabo esto, o yo podría ver la manera de que a lo mejor te cobre 100 pesos menos, o tal vez te canalizo a De otro ajustarlo, lugar, ¿no? o si es Exacto. necesario que te vean 2 o 3 veces por semana porque tienes una crisis, yo no te sugeriría que vengas aquí o a tal lugar, porque al final te va a generar una crisis financiera o económica, y en lugar de ayudar, va a terminar por perjudicar. Entonces, suena muy como grosero hablando de la parte que decías ahorita de la experiencia clínica, pero como terapeutas sí es muy importante, o como cuando tú buscas un psicólogo, que sí sea ajustado también incluso al más o menos al estilo de vida o al nivel socioeconómico, repito que suena medio feo, pero también eso es importante, porque si tú tienes, por ejemplo, un nivel socioeconómico más alto o peldaños más arriba de tu terapeuta, el terapeuta te va a decir: "No, es necesario que te vea diario". Entonces, o al revés, ¿no? Si el terapeuta está teniendo alguna crisis económica o viceversa, ¿no? Si el terapeuta, para él cobrar 1,500 pesos por sesión no es problema y te dice: "Te tengo que ver cada 2 o 3 veces por semana o cada semana", y para ti Es pensabas que complicado, iba a ¿no? ser la entonces, el no hablarlo creo que es el primer principio, ¿no? Este secretismo de no quiero hablar de esto, no quiero compartirlo, y sí es importante el poder compartir para empezar a manejar. Entonces, y yo una de las cosas, ahorita que me preguntabas sobre mi experiencia, de las primeras cosas que hablo con los pacientes, con los consultantes, es obviamente todo el historial y toda su situación clínica o psicológica, pero también se abre este tema. Tiene este costo, puedes manejarlo, te puedo apoyar en algo, podemos espaciarlas, o sea, podemos hacer algo para que no sea una fuente de estrés también. Sí, para que tampoco creo que es un factor muy importante también al tomar en cuenta, ¿no? Si estamos buscando también nosotros desarrollar o mejorar algún aspecto de nuestra salud, pues Sí. también es algo que tenemos que estar conscientes que es dinero que vale la pena usarlo de esa forma y que nos va a traer algún beneficio. Y volviendo un poco a esto, ¿tú has identificado algún patrón o crees que tenga algún patrón o algún tipo de origen
predisposición a tener la deuda o al gasto excesivo? Pues mira, el patrón en general, de acuerdo a un modelo como más psicodinámico, es que, cómo, por ejemplo, ¿cómo nos ganamos el dinero? A través del esfuerzo. ¿Qué tiene que pasar en el esfuerzo? El tiempo, exactamente. Entonces, tu tiempo se traduce en vida, porque al final si lo ponemos en una barra de tiempo es vida. Cuando una persona gasta demasiado o malgasta su dinero, y nos regresamos, ¿no? Dinero se hizo con esfuerzo, con trabajo, con tu tiempo, con tu vida, es como una forma de desprenderse de uno mismo. O sea, es que hasta cierto punto como esto suena un poco exagerado, pero así funciona a veces el psicoanálisis, como desgarrarse de uno mismo, como arrancarse pedacitos de vida. Hay un concepto que se llama el suicidio silencioso, que es como algunas cosas que te matan, pero no de bomba. O sea, como por ejemplo, si esto fuera un vaso de veneno y te van a decir, ok, te lo tomas y en 10 minutos ya te va a matar. Hay personas que dicen, bueno, me lo puedo tomar, pero en microdosis. Y entonces tenemos ejemplos de conductas adictivas como el consumo de tabaco, como el alcohol, como pequeños venenos, pero también está y repito, es importante abrirlo, pues el consumir el gasto económico, ¿no? El tener alguna compulsión, coleccionismo, el shopping, las apuestas, todo eso al final del día es una forma de generarte o de acortarte hasta cierto punto tu estabilidad, tu vida, tu bienestar. Y sí tiene que ver con. Y probablemente puede ser también con algún vacío o algo que la relación con el dinero que tengan previa haya sido, pues, un factor, ¿no? Ya sea la que hayas tenido una situación, pues, privilegiada donde no haga falta y al momento de tú enfrentarte a la vida, pues, te parece muy fácil endeudarte, o todo lo contrario, ¿no? A lo mejor no tuviste tantas oportunidades, tantas posibilidades durante tus años donde estabas creciendo, y cuando tienes esa oportunidad ya de adulto, no sabes gestionarlo adecuadamente, ¿no? Sí. Creo que esos son como 2 factores que pueden determinar mucho la mentalidad o el estado mental al contraer una deuda. Y sobre todo por el hecho de que muy poca gente, como dices, tiene esta apertura, tal vez, ni siquiera con ellos mismos, a aceptar, pues, que no están gestionando bien sus recursos, ¿no? Puede ser por mismo desconocimiento o pues, es muy típico para eso trabajo, ¿no? Sí. Para eso tengo mi trabajo, para eso me esforcé tanto, pues, ahora, pues, me puedo dar un gusto, Sí, ¿no? es que estamos acostumbrados a un crecimiento muy vertical. O sea, tenemos diferentes áreas de la vida los seres humanos. Somos seres emocionales, sociales. En el mundo actual capitalista en el que vivimos, pues también es importante, repito, el tema dinero. Entonces es un factor, la parte de educación, cultural, o sea, son diferentes ámbitos en la vida, pero a veces crecemos verticalmente y no horizontal. O sea, nos vamos sobre uno solo, ¿no? O sea, a lo mejor yo me desarrollo profesionalmente y vamos a salir un poquito del tema, pero hay muchos ejemplos de personas que dicen, me echo la licenciatura, luego la maestría, luego el doctorado, luego el postdoctorado y salgo sobrecalificado para encontrar trabajos y no los encuentro, ¿no? ¿Por qué? Porque o no me he casado, o ya tengo tantos años y no he tenido hijos, o sea, me fui en vertical en un área de mi vida. Entonces, creo que el dinero, la relación con el dinero es muy importante cuidar que no está aislada. O sea, yo puedo decir, tengo un buen trabajo y gano muy bien, pero si no cuido mi salud financiera, o sea, si gane 50 o 60 pesos, voy a gastar o tirar estos 50 o 60 pesos. Vas a llegar al final de mes como antes, ¿no? O Sí. sea, porque es lo que, a veces hemos hablado aquí, está bien, una vez que tú tienes cierto nivel, pues, elevar tu estilo de vida, ¿no? Eso no tiene nada de malo. El problema es hacerlo a partir de la deuda o dinero que no tienes tal vez para finiquitar en efectivo, perdón, de contado, Mm. pues, lo que estás adquiriendo, ¿no? Y eso lo vemos sobre todo, como mencionabas también para las redes sociales, pues los viajes, los autos, las cosas que pues a simple vista parece pues que sí, son una fuente como de éxito o de felicidad, ¿no? Pero realmente no sabemos de dónde viene eso, cómo fue que lo consiguieron y si no sabemos si detrás de todo eso pues hay esta preocupación Sí. por gestionar la deuda. O es un crecimiento vertical. O sea,
son muy buenos y tal vez les ha ido muy bien en la En parte ese del aspecto, viaje o en ¿no? ese aspecto, pero ¿cómo será su relación de pareja? ¿Cómo será su aspecto profesional, su relación con su familia, cultural, etc, etcétera? O sea, es importante no aislar cada área de nuestra vida, porque ahorita dijiste la palabra clave, que es lo que nos va a ayudar y algo de lo que nos gustaría compartir con la audiencia, el autogestionarnos. O sea, nos cuesta muchísimo trabajo poder autogestionarnos porque no estamos habituados a eso. No estamos educados en la autogestión, sino es más bien alcanzar u obtener un logro. Siempre en el trabajo te piden el mérito. O sea, tú sabes esto, tienes este nivel del idioma, tienes este nivel de estudio, tienes tal, pero no preguntan el ¿y cómo puedes tolerar el estrés? ¿Cómo te autogestionas? ¿Cómo manejas tus tiempos? Pues, ¿cómo te relacionas con los Con demás? Que los a veces demás, es súper sí, importante, puedes ser muy inteligente, ser muy bueno en lo que haces, pero en la parte de relaciones con los demás, pues, sí. es algo que no lo tienes bien, ¿no? Y creo que, hay algo que yo no había, tal vez, pensado detenidamente hasta que empezamos a conversarlo hace un rato, que existe también un tipo de deuda que no necesariamente es financiero, pero que también se queda en la mente y que eso también repercute en las actitudes, en el estrés y en cómo se gestiona la gente, ¿no? Sí. Sobre todo en este tipo de cosas como que podríamos interpretar como que tal vez es una deuda que va más allá de lo financiero. Cuando hay ciertas cosas que nos quitan la paz, que nos quitan la tranquilidad, que nos impiden autogestionarnos, es como este patrón de quedarnos o vivir en deuda. O sea, el yo le debo algo a alguien, hay un concepto en psicología que se llama lealtades invisibles. O sea, como que yo le tengo esta lealtad a una marca, de que no, es que yo soy súper fan de esta marca, entonces todo lo voy a comprar de esta marca y al final, ¿por qué? Porque me siento en deuda con esa marca, porque encontré un producto que me encantó de la marca y ahora todo lo demás que yo use va a ser de la marca. O sea, estoy en deuda con, cuando en realidad no necesariamente hay una, o sea, esa lealtad no tiene ningún sentido, no tiene ninguna función, pero a veces se tiende a ir a ese extremismo, precisamente, no nos autogestionamos. Supongo que es porque lo asociamos con algo positivo que sucedió en el pasado y nos hace pensar que estaba Ujú, relacionado con una marca, con alguien en específico, con un lugar, ¿no? Y creo que eso también nos hace, de cierta forma, limitar nuestra perspectiva o nuestra visión. ujú. Tú, por ejemplo, en tus años que llevas, pues, de experiencia con muchos pacientes y todo, ¿has detectado cuando, hay alguien que te va a platicar de sus problemas, pero detectas que, subyacente está un tema de deuda, ya sea financiera o no? Sí, 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 es muy natural y sobre todo, como te decía, en conductas adictivas es súper común que las personas, incluso una vez un paciente me dijo, dice, no, ahora he ido como con 4 terapeutas o 5, pero como tú eres el más caro con el que he ido, tú me vas a curar. Y entonces, a partir de allá se regresa a esa parte, ¿no? De a ver, entonces, ¿cómo te estás relacionando con eso? Porque ya me estás como posicionando algo que, o sea, ni siquiera me conoces, no sabes si en realidad estoy cobrándote caro por X motivo o por el lugar donde está, aunque no sea mi área de expertise, y ya, o sea, ya se crea esta lealtad o este apego de, como dices tú, lo correlacionamos. Ah, como es caro, es bueno, pero no necesariamente. Entonces, a partir de ahí es como frenar esa parte, ¿no? De este sesgo de que aquello que nos va a dar, como nos va a costar mucho, nos va a generar un placer o nos va a hacer funcional, no necesariamente. Y como mencionabas al principio, lo que me sorprende es que tal vez no haya tantos estudios a fondo de los impactos en la conducta, en la mente, de todo lo que conlleva una deuda, ¿no? Por ejemplo, yo veo que hay mucha gente que vive con deuda y tiene un estrés constante. Es mucho más fácil que tengas problemas de sueño o de irritabilidad. Yo creo que tampoco es algo que se ha abordado, ¿no? Es lo que platicábamos en algún momento, si tú buscas algo de la psicología de la deuda, no aparecen tantos resultados como cuando buscas psicología de cualquier otro Sí, problema, sí, ¿no? psicología del color, psicología, sí, en psicología de la deuda hay muy poca información o la literatura se ha acercado muy poco, pero como te comento, por este secretismo en primera, ¿no? O sea, como pensar que deuda está asociado con algo malo, ya fallé, entonces, ¿cómo lo voy a compartir? No lo abro y pues obviamente
quienes se dedican a la investigación y todo, pues no tienen herramientas, no tienen de dónde tomar, ¿no? Ese tipo de elementos para trabajarlos. No tantos antecedentes, ¿no? Pero sí sería bueno como para estructurar el programa, como empezar precisamente por eso, ¿no? Como definir bien qué sería deuda buena o sana y qué sería deuda no tan sana, ¿no? Para primero empezarnos a acercar desde ese lugar de que deuda no significa malo. O sea, hay deudas como, pues tú nos puedes decir más a detalle, pero a lo mejor deudas sanas serían los activos, ¿no? Tener una casa que va a tener, ¿cómo se le dice cuando? Plusvalía. Entonces, tengo una deuda que está creciendo o tengo una inversión que se le puede llamar deuda. A lo mejor yo invierto en CETES o en algo que no tengo ese dinero, lo di, pero es algo que va a tener una retribución más adelante. Entonces, esa sería como la deuda sana, ¿no? No sé si nos quieres comentar más. Exacto, realmente es más acerca de cómo nosotros gestionamos, nuestros recursos. Sobre todo, sí, es importante tener siempre la posibilidad de usar crédito, de tener todo este historial en que se nos base, pues, nuestra calificación, y que digan: "Ah, pues, bueno", eso nos facilita, digamos, muchas cosas. Si nosotros queremos adquirir un inmueble, si queremos empezar un proyecto, si queremos Ujú, iniciar un negocio, si en algún momento necesitamos algo de emergencia, es válido utilizarlo, siempre y cuando tengamos la posibilidad de solventarlo de acuerdo a cómo se nos estableció desde el principio, ujú. ¿no? Y creo que en ese punto es donde la mayoría de la gente, pues, falla. De hecho, hay muchas compañías actualmente que se dedican a solventar tus deudas. Digamos, si tú debes una cantidad muy grande a distintas entidades o a distintas personas, ellos lo solventan para que únicamente te quedes con una deuda, se supone como a una tasa menor, ¿no? Traes un externo que te ayuda a autogestionarte. Exactamente, y ese es mucho del problema. Sí. Actualmente pagamos por hacer cosas que nosotros deberíamos aprender a hacer, o Ajá. tendríamos que tener desde pequeños como esta forma de educación en la que nosotros tendremos que aprender a gestionar nuestros recursos. Ni siquiera nuestras emociones a veces nos enseñan a Sí. gestionar, ¿no? Eso Como te digo, este es crecimiento horizontal, ¿no? O sea, exactamente, cuidar otros aspectos. únicamente nos enfocamos en ciertas áreas, y Sí. creo que es lo que nos han enseñado en la mayoría del sistema educativo, ¿no? Nosotros tenemos que tener una educación donde tengamos buenas calificaciones, donde al salir busquemos un empleo y prácticamente seguir el resto de nuestra vida buscando un ascenso, ¿no? Bajo esta lógica o este sistema es precisamente lo que creo que propicia el endeudamiento. Además de que pues todas las compañías, todos los bancos, todo siempre está buscando que de alguna forma caigas, ¿no? Sí. Aunque suena muy sencillo pagar tal vez a pagos chiquitos, a pagos semanales de 20 pesos, pero lo que se empieza a hacer complicado es, no se vuelve sostenible en el tiempo. Sí. Y creo que también poder hacer este tipo de análisis, de determinar cuál es nuestra situación actual, es uno de los factores en los que podemos empezar a solucionar el problema, ¿no? Trabajar en nuestra mente. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos primero es como quitar el secretismo, o sea, hablemos más de psicología de la deuda, hablemos más de las deudas, perder este miedo de que soy el único, porque también el aislarnos no nos ayuda. Ojalá haya más podcasts como esto, haya algunos libros, haya más información para que se deje de lado este secretismo de que la deuda solo me pertenece a mí, yo me quedo y me aíslo solito con el problema. Y en segundo lugar, si hay deudas sanas, como habíamos dicho, ¿no? En inversiones, en activos, y hay deudas que no son sanas y que son aquellas que nos quitan la paz, que nos quitan como esta tranquilidad, nos generan estrés, no nos dejan dormir. Y es importante ahí, más adelante vamos a hablar como algunas recomendaciones acerca del tema, pero una de ellas es el poder pedir ayuda, o sea, el poder hablar y decirle A veces es lo que al más cuesta trabajo, sí, ¿no? es de lo que el primer paso, ¿no? Y de lo más difícil, ¿no? Decirle al cuate: "Oye, ¿sabes qué? La neta, ya no puedo salir a cenar, o no puedo los fines de semana porque le debo tanto al banco, o no he gestionado mis tarjetas". O sea, son temas que no se hablan, pero sí son muy necesarios,
porque repito, ahí es donde entra ya parte de lo que hemos hablado, ¿no? Como esta lealtad, es que no le puedo fallar a mis amigos a salir a cenar ¿O o qué a van a tomar. pensar, no? Simplemente, ¿qué van Exactamente. a pensar? Sí, si les digo: "Es que no tengo dinero para ir a cenar", no, pues me van a excluir, me van a sacar, por lo mismo, ¿no? Porque no se gestiona en general los diferentes aspectos de la vida, sino creemos que tu valía depende de eso, ¿no? Incluso en ese mismo ejemplo, ¿no? De salir y el sentido de pertenencia con los amigos es: me voy a comprar un coche como el que ellos tienen, me voy a comprar la ropa que ellos tienen, pero no sabemos muchas veces de dónde viene. Entonces, romper el secretismo creo que sería una. Ser conscientes de que podemos hablar de deuda y de que hay deudas sanas, también. Que hay deudas que no son tan sanas, es necesario para empezar, ese es un paso, para empezar a pedir la ayuda y que ya no estás solo, ¿no? Tu pareja, amigos te puedan frenar de que, oye, nos encantaba ir a cenar tacos a tal lugar, pero está bien, no pasa nada, que por unos meses vamos una vez al mes nada más, en lugar de cada tercer día. Entonces, ese tipo de cosas ya nos ayuda a equilibrar precisamente. Aprender a autogestionarnos, que creo que es lo que más hace falta. Y Sí. luego, sobre todo porque este estrés de lo que deviene de la deuda, pues bien, genera otras cosas como ansiedad, como depresión, que en realidad creo que eso es por lo que más llegan a gente como tú, ¿no? Porque tal vez tienen algún problema que tiene síntomas de algo que ellos ni siquiera han identificado en realidad qué es, ¿no? Por ejemplo, yo investigando, encontré algunas cosas que pueden suceder y que facilitan el endeudamiento y que tienen que ver mucho con la cuestión emocional. Sobre todo hay uno que se llama efecto Diderot, que es que cuando tú obtienes algo de un valor que tú se lo atribuyes más alto a lo que generalmente tienes, digamos un auto, tú tienes cierto estilo de vida, adquieres un auto por encima de ese estilo de vida y de repente todo lo que tienes parece que es menos, parece que tiene menos valor. Entonces tratas de equilibrar, de llevar todo a ese siguiente nivel, a pesar de que pues probablemente sea muy difícil, pero lo haces a través es uno de los métodos más fácil de endeudarte, ¿no? Si yo adquiero un auto de una marca de lujo, pero vivo en un lugar donde no necesariamente es el estándar, pues probablemente voy a tratar de elevar ese estándar, a llevar a mi estilo de vida a otro lugar, con otro tipo de gente, en otro tipo de restaurantes. Y ya le sumo al endeudamiento. Empezando por una cosa que probablemente es algo que hemos soñado por mucho tiempo, en el caso de un auto, por ejemplo, pero en el efecto Diderot se basaba en una historia en la que le regalan una bata, y esa bata es un material muy fino que no corresponde con nada de lo que está en su guardarropa. Entonces, prefiere elevar el estándar de su guardarropa a dejar ese elemento como algo único y exclusivo, ¿no? Sí. Y también, algo muy común que es la acción sin educación, que es la mayoría de nosotros no sabe que no sabemos cómo gestionarnos. Y es como más empiezan estos problemas. O la necesidad de la gratificación instantánea, que es como yo creo que también una de las cosas que más nos afectan y, junto con él, pues para eso trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que este tipo de cosas, identificar cuál es nuestro estado mental, creo que es lo que nos puede ayudar. Y también nos comentabas que había como ciertas clasificaciones de condiciones o como problemas mentales y, Ujú. bueno, de cualquier cosa, que estaban documentadas y estipuladas como eso, ¿no? Y que hasta recientemente se incluyó toda esta parte Sí. financiera y de deuda. Sí, hay un compendio en psicología, bueno, psicología, psiquiatría y las áreas de salud mental que se llama el DSM, del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, donde es un libro así, como de más de 1000 páginas, donde explican, detallan todos aquellos problemas que se convierten en algo que le llaman trastorno. No me gusta mucho, quizá la traducción podría ser desorden, desórdenes alimenticios, ansiedad, depresión, y muy pocas veces es un poco polémico porque suele ser cambiante, o sea, depende de las generaciones, cambia más o menos cada 10 o 15 años, pero muy pocas veces se había hablado acerca de que el impacto, o sea, se cree que el dinero genera estrés, pero no se había categorizado.
en el último compendio, que se llama el DSM-5, o sea, ha habido 5 versiones a lo largo de la historia, bueno, más, o sea, es uno revisado, 2 textos revisados, etc. Pero esta es la Pero versión más la versión actualizada, ahora actualizada. sí ya lo maneja como le llama, tiene un apartado que es problemas económicos. O sea, así como hay ansiedad por separación, ansiedad generalizada, depresión, estrés postrauma, etc., hay un apartado que es problemas económicos como tal. Y dentro de ellos tenemos pobreza extrema, que ese es un tema como mucho más complejo, pero hay uno que es falta de alimentos adecuados o estilo de vida adecuado, y el otro es ingresos bajos. Y está literalmente, pues, problemas económicos, pero y hay otro que es problemas de vivienda o económico, o sea, relacionado con tu vivienda, que aquí en Ciudad de México, pues, ocurre mucho, ¿no? Con todo este tema tan complejo de la gentrificación, que a veces el lugar en el que tú estás deja de costar o deja dejas de poder costearlo de la manera en la que lo hacías por donde te quedaste, vaya. Entonces, Exacto. sí es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque al estar ya dentro de esto que se llama DSM, dentro de este compendio, es un problema de atención clínicamente significativa. O sea, ya hay una alteración donde va a generar, como ahorita preguntabas un poco como el impacto psicológico, estrés, ansiedad, culpa, también genera mucha vergüenza, también genera insomnio, también puede llegar a generar la evitación del tema, la negación, lo que decía al inicio del secretismo, y esos ya son temas con los que empiezas a crear otros problemas. O sea, ya te puede desencadenar el insomnio, ya te altera tu calidad de vida, ya puedes recurrir a lo mejor si te estás durmiendo muy tarde a tomar demasiado café y entonces la adicción a la cafeína ya es un problema, entonces así se va englobando, ¿no? Entonces sí es importante tener mucho cuidado de que, pues, queramos o no, estamos en un mundo capitalista que funciona a través del dinero, todo lo económico, y sí es un tema para no dejarlo aislado definitivamente. Sobre todo porque tiene que ver mucho más que con una parte financiera, con una cuestión de salud, que me parece curioso que sea hasta actualmente donde lo integraron oficialmente a Sí. esto. O sea, porque sabíamos que teníamos este tipo de problemas, sabemos que generaba ese tipo de cosas, pero realmente que lo hayan ya, ratificado ahí, Ujú. recientemente, pues, yo hubiera pensado que había sido como detectado antes, ¿no? Sobre todo, pues, viendo cosas como la crisis del 29 en Estados Unidos y, Sí. bueno, muchos otros que sí tiene como un impacto y consecuencias, pues, fatales para la vida. Pero bueno, yo te agradezco mucho, Orlando, por haber venido a platicar de esto. Nada más me gustaría finalizar o concluir, si nos pudieras dar algunos tips, algunas recomendaciones para alguien que detecte que esté teniendo estos síntomas del endeudamiento o gracias a algún problema financiero, ¿cómo podría comenzar a sentirse mejor? ¿Cómo podríamos ayudarle a cualquier, pues, a alguien que esté escuchando esto? Sí, es para, pues, esas recomendaciones pueden funcionar para el endeudamiento financiero y también para las conductas adictivas en general, porque es importante también mencionar que se engloban dentro del mismo patrón. Entonces, uno es aceptar nuestra realidad, el famoso paso cero, ¿no? El primer paso de decir, tengo un problema. A partir de ahí ya entonces puedes empezar. ¿Qué sería aceptar tu realidad? Decir, a ver, ya no puedo estar ignorando la aplicación del banco, ya no puedo estar rechazando tantas llamadas, entonces, debo este número, este es mi problema, está actualmente aquí, pudo haber estado más alto, más bajo, lo que sea. Mi realidad es esta. Entonces, aceptando nuestra realidad, otra recomendación es muy importante es lo que decía, romper este secretismo y empezar a compartir. Buscar apoyo, no necesariamente ve con un psicólogo, ve con un especialista en finanzas. Primero compárteselo a alguien cercano, a tu pareja, amigos, a alguien que tú consideres cercano y te puedo orientar y te diga, a ver, tranquilo, a veces incluso nos baja el estrés, ¿no? De que es que debo 40,000 pesos y me van a meter a buró de crédito, me van a mandar a la cárcel y todo es como, a ver, con eso no te meten a buró de crédito, te puede explicar a lo mejor alguna experiencia que tuvo. Entonces, todo ese compartir es muy importante. Y obviamente también el buscar la ayuda profesional, ¿no? Y tratar de buscar las herramientas, como bien decías, ¿no? Que tristemente necesitamos pagar, pero es una realidad, no nos las enseñaron, no tenemos esa cultura a lo mejor. Entonces, buscar un apoyo, ya sea que por tu cuenta investigues o te asesores con alguien especialista en el tema y tratar de cuidar la forma en la que te relacionas con el dinero y al mismo tiempo con el placer,
porque el tema de la recompensa inmediata sí, o sea, sí incide totalmente en la deuda, y no solo en aspectos como de, no sé, me voy a tomar el café en tal cafetería y ya 80 pesos, en los famosos gastos hormiga. Sí, o sea, sí, claramente, pero además también en tu estilo de vida, o sea, con mucha facilidad la recompensa inmediata, el frenar esa recompensa inmediata, que es lo de autogestionarnos, nos ayuda de que: "Es que está rápido aquí el café". Bueno, a ver, camínale una cuadra más y vete al que cuesta 20 pesos, o poco a poco, Que muchas veces dando es mejor, ¿eh? A sí, veces. también. Y hasta cierto punto, baby steps, en el sentido de, okey, primero te vas a dejas de comprar el de 80, te compras el de 20, pero, ¿qué crees? También te lo puedes preparar en tu casa, le vas a invertir a un buen termo y ya dejas de ese gasto hormiga, y así solo como un ejemplo, ¿no? O sea, también en lo que cenas, lo que desayunas, etc. Sí es como ir cuidando esa recompensa inmediata, o sea, ese placer instantáneo, toda esa dosis de oxitocina, dopamina, etc, como que ir cuidándola porque al final es lo que te está llevando, como decía en algún momento, a este suicidio silencioso, a este dañarte a futuro y ponerte el agua hasta acá, porque al final del día pues, es una forma de autosabotaje. Y sobre todo no caer en estas trampas, ¿no? De las redes sociales, Sí. de tratar de llenar esos vacíos, de impresionar a alguien, ¿no? Creo que eso también es una primera parte para Sí, 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 no, de para estar, reconocerlo. estar publicando todos los días mi café, estar publicando que yo como en tal restaurante, estar, o sea, es justamente, ¿no? Este sentido de pertenencia que nos cuesta mucho trabajo, pero sí es importante, repito, aceptando mi realidad de, ok, pues no me hace sentido estar tomando un café tan caro todos los días, me lo puedo dar, como decíamos, si es de contado, entonces sí es un lujo, me lo puedo dar un fin de semana o no es malo el hecho en sí, sino más bien es como la interpretación, ¿no?, que le vamos dando a las cosas. Pues yo te agradezco mucho, Orlando, por haber venido a hablarnos de estas cosas. Creo que es algo muy importante y muchas veces lo damos por sentado o pensamos que tiene que ver con otras cosas, nuestros problemas de ansiedad, de depresión, de lo que sea, cuando en realidad viene de algo pues tan básico como sabernos gestionar, saber nuestros límites, saber lo que podemos y no podemos hacer, ¿no? Sobre todo en el aspecto financiero, los lujos se pagan de contado, si no, no son lujos. Y pues también nos gustaría conocer si ustedes tienen alguna historia acerca de cómo lograron salir de su endeudamiento, si tuvieron también algún problema, algo que les haya afectado profundamente en su vida y que les haya podido también la forma en la que pudieron salir de esto, que creo que tiene que ver mucho también con hablarlo, con quien nosotros tengamos esa confianza y pues buscar ayuda, porque no necesariamente tenemos que hacerlo solos, ¿no? Sí. Muchas gracias, Orlando, y muchas gracias a ustedes, Smarters, por haber estado en este episodio del Smartcast. Nos esperamos en la próxima ocasión. Probablemente, bueno, a mí me gustaría tener de nuevo tu visita, Orlando, porque creo que tenemos muchas cosas en las que podemos ahondar. Y pues también agradecerles por haber visto este episodio del Smartcast. Yo soy Luis Acosta y nos vemos en el próximo.